¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por continuar con nosotros en este canal. Oigan, antes de continuar, únicamente reiterarles lo que le mencionábamos en la anterior participación. Hay otro canal que está suplantando nuestra identidad. Se titula Mr. Jesús Escobar. No somos nosotros. Les pedimos, por favor, si pueden, si les apetece denunciarlo. Ya lo hicimos ante YouTube, pero precisamente que no tomen en cuenta absolutamente nada de lo que ahí se publique, porque nosotros no somos responsables de nada, absolutamente de nada que tenga que ver con ese espacio y de lo que ahí pueda emanar. Ahora sí, oiga, vamos con el tema de Ecuador. Qué situación la que se está viviendo precisamente en Ecuador, una situación que nos lleva a muchos, pero muchos comentarios. A ver, todo Ecuador presenció en vivo y con ellos el mundo la tarde de este martes la irrupción de un comando a un foro del canal TC Televisión en Guayaquil y el momento en que amenaza con escopetas, fusiles, cuchillos, granadas, pistolas y cartuchos de dinamita a técnicos, personal de producción, conductores, uno de los cuales incluso clama por su vida mientras un revólver apunta a su cabeza. El ataque armado a ese medio y a otros dos canales de televisión forma parte de la ofensiva desatada por grupos del narcotráfico desde el lunes en todo el país, tras la decisión del gobierno del presidente Daniel Noboa de decretar un estado de excepción en respuesta a la fuga de una cárcel de la sur occidental Guayaquil de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, quien por cierto oficialmente es aliado del cártel de Sinaloa y el principal jefe de narcotraficantes de este país sudamericano. Los dirigentes de los principales partidos políticos coincidieron en señalar que el país enfrentaba una guerra narcoterrorista como la que simbró a Colombia a finales de los 80 y ante la ofensiva de los choneros, el grupo de Fito y de otras bandas como los Lobos, los Chone Killers, los Tiguerones, Novoa, quien solo tiene 6 semanas en el cargo, reaccionó expidiendo la tarde de este martes con otro decreto que declara al país en estado de conflicto armado interno y ordena el despliegue de las Fuerzas Armadas y la policía por todo el territorio. El decreto señala que Ecuador enfrenta actos terroristas que atentan contra la seguridad territorial y soberanía del Estado y declaran como organizaciones terroristas a una veintena de bandas del narcotráfico, entre ellas a las dos más poderosas, que son los choneros, reitero, aliados del cártel de Sinaloa, y los lobos, operadores del cártel de Jalisco Nueva Generación en Ecuador. El asalto a TC Televisión estuvo vinculado directamente también con lo que pasaba en la Universidad de Guayaquil, en donde también ingresaron en el transporte público, en diferentes esferas de la vida pública de Ecuador. Incluso el secretario de Comunicación de la Presidencia, Roberto Izurieta, aseguró en su cuenta de X que la gran mayoría de los funcionarios del canal habían sido ya liberados, que se había logrado detener a 13 asaltantes, que se les había logrado ya someter precisamente en torno a la revuelta del canal. Los capturados, según los informes, fueron identificados por un vocero policial como miembros de los Tiguerones, esta banda dedicada al narcotráfico y vinculada, le reitero, al cártel de Jalisco Nueva Generación. Gamavisión también fue asaltada. Esta tiene su sede en Guayaquil por 5 hombres armados que fueron capturados por la policía, mientras que a las afueras de las instalaciones de Teleamazonas se registró una balacera entre agentes policíacos y un grupo armado que pretendía asaltar ese medio de comunicación. Los ataques de las bandas del narco han incluido irrupciones armadas, le reitero, en universidades, quema de vehículos, disparos en las calles, ataques a instalaciones del gobierno, secuestros de policías, de guardias penitenciarios. Y en medio de esta sensación de caos, de incertidumbre que se ha generado en el país, en Quito y en Guayaquil se han presentado ya saqueos de comercios, de centros comerciales, lo que orilló obviamente a la virtual parálisis de actividades. Por supuesto que en redes sociales la mayoría de las notas son falsas, no están sustentadas. En algunos casos parece ser con la intención de generar más miedo a la población, como aquella que decía que había un ataque al metro de Quito, ¿no? En las principales ciudades sí se observan videos de gente que intenta llegar a sus casas. El Ministerio de Educación anunció el cese de clases en todos los planteles hasta el próximo viernes. La ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Ariana Tanca, dijo a una estación radial de Ecuador que estaban en estado de guerra. El experto en seguridad y exfuncionario del Sistema Nacional de Inteligencia, Daniel Pontón, dijo que Ecuador vivía una inédita ola de violencia narcoterrorista que ponía en riesgo la estabilidad del país y de las instituciones democráticas.
y es parte precisamente de lo que se ha estado dando a conocer. Jaime Vela Erazo, quien es jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, declaró que todo grupo terrorista identificado en el decreto 111 es ahora un objetivo militar, enfatizando la defensa de la patria en contra del terrorismo, es decir, el ejército tiene derecho a disparar en contra de quien ubique como parte precisamente de este grupo terrorista, de estos grupos este, terroristas. Hay que mencionar también, por supuesto, ¿no? Que hay otras declaraciones importantes. Bueno, Rafael Correa también dio una declaración interesante en donde respalda las decisiones de Noboa. La congresista María Elvira Salazar expresó su preocupación por la crisis en Ecuador, felicitó al presidente Noboa por su firmeza y lo comparó con Bukele. Yo no sé qué tanto puedes presumir de Bukele, pero bueno, es un personaje que ha generado mucha, pero mucha polémica. Entonces son 22 organizaciones criminales que son consideradas como terroristas, ¿no? Y en este momento, en este instante, son ya objetivos militares para las Fuerzas Armadas. A ver, es un tema muy particular. Esa es la realidad de las cosas. Y la cuenta de X o Twitter, llamada Política Básica, ayuda a entender un poco lo que está pasando. Voy a comentarles, a compartirles lo que sus analistas comentaron, describieron, y que dice, en Twitter abundan explicaciones sencillas y sensacionalistas de lo que pasó el día de hoy en Ecuador. Sin embargo, no hay explicaciones sencillas, con lo cual obviamente coincidimos. Y hace un recuento muy interesante que me va a permitir poder profundizar con ustedes. Primero, Rafael Correa. Rafael Correa, un personaje sumamente denostado por la prensa occidental, por los medios de derecha, que constantemente lo comparaban con un dictador, con un tirano, pero que fue un muy buen gobernante de Ecuador, un hombre de izquierda en muchos sentidos, que gobernó durante 10 años precisamente Ecuador, de 2007 al 2017, y lo gobernó bajo la ley, es decir, no se perpetuó en el poder, tenía derecho a quedarse esos 10 años. Llevó a cabo una polémica política, no recuerda política básica, en materia de seguridad, que en su momento Estados Unidos, ojo con esto, y sobre todo la prensa norteamericana, cuestionó hasta el cansancio. La tachó de débil, de mediocre, de alcahueta, en pocas palabras. ¿Qué hizo Rafael Correa? Legalizó a las pandillas. Les dio espacios dentro de la sociedad, trabajos en el gobierno, ¿no? A gente marginada, incluso gente acusada de haber cometido crímenes. Para asombro de toda la derecha, de Sudamérica, de América Central, de América del Norte, a los medios de comunicación derechistas y demás, ¿qué cree que pasó con esta política de Rafael Correa? Se redujeron en 70% los homicidios. 70% con esta legalización de las pandillas. Y convirtió a Ecuador en uno de los países más seguros del continente. Uno de los grandes éxitos, si me lo permite, de Rafael Correa, que no siguió el manual que Estados Unidos estaba dictándole al mundo, particularmente a su vecino Colombia. Se enfocó más en este concepto de las causas, de los orígenes, de tratar de entender qué estaba pasando con todas estas pandillas y qué era lo que estaba generando su violencia. Y cortó de tajo, por cierto, y esto es un dato muy importante, la presencia e influencia de la DEA y la CIA en Ecuador. Entonces, 70% bajaron los homicidios. Y fue en contra de lo que, por ejemplo, pasaba en México, con Calderón, por ejemplo, que era una violencia atroz y que se incrementó toda la violencia, homicidios, extorsiones, todo. En Colombia, exactamente lo mismo. A partir de 2017, todo cambia. Y cambia porque Lenín Moreno, ¿no? Quien había sido vicepresidente de Correa, traiciona a la izquierda y se inclina totalmente hacia la derecha y comienza a disminuir el gasto público de Ecuador y acabó con el subsidio a combustibles. Llegó al grado de incluso desaparecer el Ministerio de Justicia y Ministerios de Seguridad. Esto no lo recuerda, le reitero, política básica, que es de donde tomamos esta información. De su relación con las pandillas, bueno, según estos datos, abandonó el programa de legalización, cortó completamente relación con ellas. Es decir, se inclinó totalmente hacia la oligarquía, totalmente hacia la élite. Esto ya lo aporta su servidor. Para mala suerte de Ecuador, si es que se le puede decir así, al mismo tiempo, en el país vecino del norte, Colombia, se firmaban unos históricos tratados de paz entre el gobierno y la guerrilla,
Dichos acuerdos obligaron a quienes se dedicaban al crimen dentro de la guerrilla a desplazarse a otros lugares, entre ellos precisamente Ecuador. Pero peor aún, los cárteles mexicanos, el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, estas dos empresas criminales, la primera que trabaja con la DEA, que trabaja con la CIA, la segunda que trabaja con los intereses priistas en México y empresarios priistas, vieron en Ecuador un estado débil que permitió incrementar sus operaciones. Al mismo tiempo, encontraron un lugar estratégico para el tráfico de drogas. La ciudad costera de Guayaquil, por ejemplo, que es hoy una de las urbes más violentas definitivamente del mundo. Es decir, que grupos criminales vinculados con las agencias norteamericanas tenían fuerza en Ecuador, se asentaron en Ecuador, penetraron Ecuador y comenzaron a generar esa violencia que tanto le reditúa a unos cuantos. Lenin Moreno quiso parar el crimen a base ¿de qué? De decretos, estados de excepción, es decir, mano dura, ¿no? Mano dura. Estrategia securitaria norteamericana. Le permitió a la policía y al ejército violar derechos con el último fin de mantener la paz. Sin embargo, esta política, como nos recuerda política básica, no tuvo éxito y la violencia continuó incrementándose y ante el poco control de las prisiones, fíjese bien, estas se convirtieron en los nuevos centros de mando del crimen. ¿A qué le recuerda todo esto? En 2021 entra un nuevo presidente, Guillermo Lazo, otro hombre de derecha completamente. No hizo nada distinto a Lenin Moreno. Incluso profundizó la crisis de seguridad. Hubo un enorme reclamo social, un juicio político, se disolvió el Parlamento, tuvo que renunciar, ¿no? Esto provocó nuevas elecciones y durante este periodo hubo el asesinato, si no mal recuerda usted, de Fernando Villavicencio, un candidato que en realidad no iba a ganar, estaba lejos, andaba por ahí del cuarto lugar, pero que su muerte vino a alterar todo el panorama en Ecuador, que en ese momento parecía que la izquierda alcanzaría la victoria nuevamente. Y sin embargo, ese asesinato que se le achacó precisamente al cártel de Sinaloa llamó mucho la atención porque este hombre había denunciado la participación activa del narcotráfico en las elecciones. Muchos dicen fue el cártel de Sinaloa. Si fue el cártel de Sinaloa, fueron las agencias norteamericanas. Y si lo hicieron las agencias norteamericanas, perdón, puedo sonar muy conspiranoico, pero se lo garantizo. Uno cuando estudias, te involucras, empiezas a leer, a checar todo lo que hacen las agencias norteamericanas y sus vínculos con el narcotráfico, hasta parece ya algo obvio, ¿no? El tipo de influencia que tienen. Y la manera en cómo operan es de librito, es de manual para generar inestabilidad, que es lo que requieren en realidad para poder involucrarse, intervenir, despojar recursos naturales, despojar controles y poder implantar precisamente grupos políticos en el poder que garanticen sus intereses. Daniel Noboa fue electo de manera democrática, un hombre sumamente joven, 36 años, derrotando a la izquierda, lo que por cierto provocó muchos gritos de éxito aquí en México. De verdad, gente que no tiene ni idea de lo que pasa en Sudamérica. Pero Daniel Noboa es electo, 36 años de edad, insisto, y ya enfrenta esta crisis enorme. Yo no creo que tenga nada que ver el tema de la edad, pero sí me llama mucho la atención que haya tomado la decisión de actuar exactamente igual como sus antecesores. Daniel Noboa es un hombre, pues, heredero de una fortuna, junior, como se le conoce públicamente. Su padre es uno de los hombres ricos de Ecuador, con intereses con empresarios norteamericanos. Y es un hombre que cree firmemente en el neoliberalismo como la solución de todos los problemas de este planeta. Ahora, ¿qué origina lo que vimos hoy o cuál es el detonante de lo que vimos hoy? El domingo, ya se lo mencionábamos en parte en la nota, se fuga este peligroso reo, Adolfo Macías. El gobierno decide que el ejército literal lo case y la respuesta es lo que vimos, ¿no? Eso es lo que hemos visto hasta el momento. Novoa entonces declara a los grupos criminales como terroristas, ¿no? Y es ahí donde uno se pregunta si esta va a ser la solución. Sí, tiene que poner orden, eso es un hecho innegable. O sea, no puede permitir que ninguno de estos grupos se le suba las barbas. Mi gran pregunta es, ¿quién opera estos grupos? ¿Quién está detrás de estos grupos? ¿Qué tanto estos grupos si responden, como se ha demostrado históricamente, a intereses políticos empresariales que van hacia los Estados Unidos y hacia la derecha, tienen como finalidad crear las condiciones necesarias para implantar un estilo de gobierno
muy cercano al de Nayib Bukele, que lejos de garantizar una seguridad, lo que está haciendo es coartar libertades. Y lo que está haciendo es coartar derechos. Y lo que está haciendo es controlar socialmente a un país para evitar que pueda expresarse ante cuestionamientos económicos y financieros y crisis en esta materia. Queda claro también, por supuesto, que Ecuador ya es un jugador en el negocio del tráfico de drogas, con todo lo que esto significa, que no es un problema de policías y ladrones, que es un problema mucho más amplio, que aunque haya gente que sigue pensando que hay que combatirlo a nivel internacional y con el respaldo de todos, es gente que no entiende lo que pasa en realidad detrás del mundo de las drogas, de quienes operan, quienes manejan precisamente el negocio del narcotráfico, quiénes son los que lo echan a andar, quiénes son los que jalan la correa de los perros, quiénes son los que sueltan a los perros, quiénes ganan con la violencia, en dónde está insertada precisamente la guerra contra el narcotráfico, y que ahora Ecuador se vuelve una pieza de todo este ajedrez político. Para mí, sinceramente, primero es obvio que el gobierno tiene que poner orden, es obvio que el gobierno tiene que controlar lo que está pasando, pero sí se tiene que llevar a cabo una investigación para saber quién está detrás de estos grupos. ¿Quién? ¿Quién les dio la autorización? ¿Quién los armó? ¿Quién les permitió que actuaran de esa manera? Que se atrevieran a enfrentarse al Estado. El narcotráfico, el crimen organizado, no es un enemigo del Estado, es parte del Estado y lo ha sido históricamente. Históricamente. Hace el trabajo sucio muchas veces que el Estado no quiere hacer. Entonces, ¿por qué estos grupos se atrevieron a enfrentarse de esa manera cuando sabían que iban a ser sometidos? Tarde que temprano. No tienen la fuerza para toparse al ejército ecuatoriano. Entonces, ¿por qué esa acción suicida nada más por defender a un líder? Me parece muy poco pensante. Ese es un primer análisis que yo le diría. Para mí puede ser una crisis provocada por la misma ultraderecha, por los mismos intereses que lo que intentan es insertar la violencia en esta región, insertar sus intereses como tal, profundizar en los mismos, como pasa en El Salvador, ante una crisis económica, ante un problema de recursos naturales y poderlos manejar sin tener en ciernes ningún tipo de protesta social que pueda provocarles, como ya pasó con Lazo, la caída también de Novoa. Es decir, se están curando en salud desde antes para impedir que haya algún tipo de protesta social en lo que puede venir a futuro. Esa es una versión, puede resultar conspiranoica, puede resultar exagerada, tal vez, el tiempo al tiempo, pero dejémosla de lado. Vámonos con una más sencilla. Estos grupos criminales operan de la mano efectivamente de dos grandes cárteles mexicanos y de repente, con tal de defender a su líder o a uno de los narcos más importantes, salen a la calle y llevan a cabo este tipo de acciones porque de una u otra manera saben perfectamente que tienen la fuerza y el control para enfrentarse al gobierno. Es cierto que Ecuador desde hace ya varias semanas, varios meses, le reitero, vivía sumido en una crisis de violencia, producto, insisto, pero vamos a suponer producto de cuestiones económicas, producto de sus problemas locales, del abandono de los programas de Rafael Correa y todo ello. De esto es producto la violencia en Ecuador. Y estos grupos por eso se atreven a tomar como rehenes a custodios, a tomar como rehenes a conductores, a irse a las universidades, a quemar vehículos, todo eso. La pregunta es cómo le creció tanto los enanos a la derecha en Ecuador, que se atrevieron a ir en contra de una política que estaba funcionando adecuadamente. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué rompieron con esa política de Rafael Correa? ¿Cuál fue la intención de olvidarse de todo ello? ¿Por qué el Estado incumplió con los avances que ya existían en esa materia? ¿Qué ganaba el Estado con eso? Más que olvidarse de un sector de la población, convertirla en desechable, pensó que no iba a pasar nada. Obviamente iban a ser captadas por la delincuencia organizada. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por incapaces? ¿Por corruptos? ¿Por qué intereses? Si se da cuenta, todo regresa al mismo punto, cuando uno es muy mal pensado como su servidor. Y para concluir, hay gente que dice que este es el culiacanazo. Me parece que esa es una verdadera exageración por donde se le quiera ver. No tiene nada que ver lo que pasó en Ecuador con lo que pasó en Culiacán, Sinaloa. Eso queda más que claro. Ni son las dimensiones,
ni es la presencia, ni es la manera, ni vimos a nadie actuando, ni tomando cadenas de televisión, ni entrando a las cárceles para ejecutar custodios, ni entrando a las universidades, ni nada por el estilo. Además de que, insisto, sí creo que lo que nos hace falta es entender mejor quién está detrás de la guerra contra las drogas, la mal llamada guerra contra las drogas, que ha servido únicamente para perpetuar un negocio que ha provocado unas verdaderas tragedias humanitarias en el mundo. En otra oportunidad hay un video ya que se lo subimos desde el fin de semana, en donde hablamos de esa mal llamada guerra contra las drogas, en donde hacemos un repaso precisamente de la misma. Dígame usted que ha dejado esta guerra contra las drogas en Panamá. Dígame usted que ha dejado en Centroamérica. Dígame usted que ha dejado en Colombia. Dígame usted que ha dejado en México. Dígame usted que dejó en Europa. Dígame usted que dejó en Asia. Únicamente le abrió la puerta a los Estados Unidos para intervenir, para despojar, para controlar, para influir y para enriquecerse. Y con ello enriquecer a los empresarios neoliberales que están detrás de todas las acciones norteamericanas y al complejo militar industrial de la Unión Americana. Entonces estamos realmente ante un escenario en donde tenemos como ciudadanos que empezarnos a replantear muchas dudas, muchos cuestionamientos. El primero de ellos, ¿quién está detrás de la violencia? ¿Quién gana con esta violencia? ¿Y realmente los capos son los malos de toda esta película? ¿Realmente vamos a seguir creyendo que están en la punta de la pirámide? Cuando le digan esto, yo solamente respondo lo siguiente. Uh-huh. En el caso de México, todos los narcos están detenidos o muertos. Todos. Con excepción del Mayo Zambada. Todos. El negocio sigue igual. Porque como dice este gran libro de la parábola de Pablo, hay que detener al narcotraficante, pero no al narcotráfico. ¿No le parece? Porque el narcotráfico es un negocio que va más allá de policías y ladrones. ¿O usted qué opina? Déjenos su comentario, déjenos su punto de vista, ya lo sabe. Le mandamos un fuerte abrazo. Si le gustó el video, póngale like, échenos el pulgar arriba. También, por supuesto, suscríbase. De verdad, muchas gracias. Ahí vamos, gracias a usted. Estamos creciendo como comunidad. Le pedimos también, por supuesto, que le dé a la campanita, si es tan amable, y que con base en sus posibilidades nos eche el super chat, el super gracias. Si no, con todo esto que nos apoya es más que suficiente. Por lo pronto, yo de verdad le agradezco de corazón todo el respaldo. Y ya lo sabe, el único lugar en donde estamos generando nuestro contenido es aquí. Lo que pasa en otros lados no es nuestra responsabilidad y le sugeriría que no creyera absolutamente nada de lo que se pueda publicar allá. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer.